La sillería de coro de San Martín Pinario, donde estamos, la contrata el escultor Mateo de Prado con los monjes benedictinos en el año 1639. Y ya desde un primer momento, desde las primeras capitulaciones, se establecen cuáles son los temas que habría que representar aquí. En la parte de arriba, lo que es la zona del guardapolvo, sería una vida de San Benito. En el piso alto, un saltoral. Y en el piso bajo, varias escenas de la vida de la Virgen María. Ya hace unos cuantos años se empezó a estudiar el coro, lógicamente, y ya se señaló que las escenas del guardapolvo de la vida de San Benito estaban basadas en esta vita que se había publicado en Roma en 1579 y que los relieves acusaban una gran literalidad respecto a esas estampas grabadas. Para lo que es la vida de María, se propusieron como referentes distintas series. Por un lado, escenas que había grabado Alberto Durero. Por otro, un libro que tuvo muchísima difusión, que son las imágenes de la historia evangélica, que el libro lo escribe un jesuita, Jerónimo Nadal. Y las propias composiciones de Gregorio Fernández, pensando que Mateo de Prado, que es un escultor gallego, se había formado con este maestro. Bueno, frente a esta propuesta, hace ya 10 años, yo propuse que 24 de las 35 escenas de la vida de María se podían explicar a partir de un único referente, que es el oficio dedicado a la Virgen que se publica por primera vez en Amberes en el año 1609 y que este oficio permitía explicar estas escenas con el mismo grado de literalidad que seguían las imágenes de la vida de San Benito. Bueno, como ya sabrán, un oficio es un libro que contiene las oraciones, los salmos, los himnos, las lecturas que se rezan a lo largo de las distintas horas del día y que se reza precisamente en el coro, que es el lugar en el que estamos. La peculiaridad que tenía este oficio es que cada una de las horas, esta por ejemplo, como ven ahí son los laudes, iba precedida por una estampa que le servía de portada. Y son estas portadas, estos frontis, los que se van a trasladar a este relieve. Para entender la importancia del oficio, de los oficios en este momento, hay que tener en cuenta la reforma de todos los libros litúrgicos, misales, breviarios, oficios, que se lleva a cabo tras el Concilio de Trento. Entre las múltiples reformas que en ese momento propone la Iglesia Católica, establece la creación de una comisión que se va a encargar de unificar y revisar todos estos libros. Los resultados no se hacen esperar. Ya en el año 1568 el Papa, que es quien tiene que sancionar estas versiones oficiales, a través de la bula que ven ahí, pues ya establece cuál es el breviario que se va a convertir en el canónico. 2 años después se publica el misal y 1 año después el oficio de la Virgen. ¿Qué supone esto? Que todos los libros que existían y que circulaban hasta ese momento se invalidan. Entonces hay que imprimir muchísimos ejemplares con los nuevos libros reformados. Con lo cual entra en juego, ¿no?, el mercado de editores que quieren hacerse con el monopolio, porque lo que se establece es que un único impresor asentado en Roma es quien va a recibir la exclusiva para imprimir estos libros. Piensen que tienen que surtir a todo el orbe católico con estos ejemplares. Y precisamente por el volumen de trabajo, lo que se le permite es llegar a un acuerdo económico con otros impresores para ciertos territorios. Así, el breviario, la exclusiva, recae en Paolo Manuzio y el misal en Bartolomé Faletti. Pero para la zona de Flandes y un poco de Centro Europa, le van a dar también la exclusividad al hombre que tienen aquí, que es Cristóbal Plantino. Va a recibir, tanto para los 3 tipos de libros, el privilegio para imprimirlo para determinados territorios. Pero lo que va a ser fundamental para la imprenta plantiniana, ¿no?, que va a ser la que edite el oficio que se va a copiar aquí, lo que va a ser fundamental son los encargos que en 1571 le hace Felipe II. Felipe II recibe del Papa la autorización para introducir ligeras variantes en los libros litúrgicos que se iban a utilizar en las iglesias de España y de todo el ámbito colonial. Y, como ya conocía el buen hacer de Plantino, le va a encargar a este impresor que imprima todos los libros litúrgicos que en España se van a conocer como los libros de Nuevo Rezado. Entonces, si ven libros de Nuevo Rezado, son los resultados de la reforma del Concilio de Trento. A estas alturas, estamos a finales del XVI, Plantino aún no tiene la exclusiva, la van a recibir sus herederos casi un siglo después, pero el volumen de obra que manda España en los 5 primeros años, ya ven que es espectacular, en torno a 50.000 volúmenes.
volúmenes, se calcula que mandó para aquí. En el año 76 tiene lugar el saqueo de Amberes, ahí se cortan las importaciones y recibe la exclusiva otra familia, los Junta Giunti, ¿no?, que eran de Italia, pero en el año 1606 se reanudan las importaciones de la imprenta Plantin. En esos momentos quien estaba al frente ya no era Plantino, que había muerto unos años antes, sino su yerno, Jan I Moretus. Y esto es lo que explica, es el contexto del oficio que se va a copiar aquí. Fíjense, ¿no?, que abajo ya pones del año 1609, impreso en Antuerpia, en Amberes, en la oficina plantiniana, y pone por Johannes Moretus, ¿no?, el que estaba en ese momento al frente de la imprenta. Les decía antes que ya desde el año 1572 Plantino tiene la exclusiva para imprimir el oficio en determinados puntos de Flandes y de Centro Europa. Bueno, pues ya desde ese momento lo que hace es empieza a hacer un acopio, un stock de imágenes con las que poder ilustrar todos los libros litúrgicos. Y esta va a ser una de sus señas de identidad, el elevado número de estampas que utiliza y la calidad que tienen estas estampas, ¿no? Ya al año siguiente, pues este es un ejemplo de un oficio con todas estas ilustraciones. Y el criterio que se impone a la hora de ilustrar estos libros es lo que unos investigadores han llamado mix and match, ¿no? Es algo así como mezcla y empareja. Es decir, cómo se utilizaban unas estampas de un libro a otro, si encajaba el tema y el tamaño de la plancha. Los libros, el libro antiguo se divide en distintos formatos que viene dado por el número de veces que se pliega cada folio. Entonces, este, por ejemplo, es un libro en octavo, el folio se ha doblado 8 veces. Entonces, si teníamos una plancha de ese tamaño y con el tema que nos interesaba, lo podíamos utilizar en cualquier libro, no solo en ediciones posteriores de un mismo libro, en este caso no solo en oficios. Cualquier libro que requiriese una anunciación podría llevar este tema. Un ejemplo de este procedimiento lo tenemos en el oficio de 1600-1601, que para nosotros aún es más importante porque es el precedente del oficio de 1609 que tenemos aquí. En este oficio se reutilizaron hasta 9 planchas anteriores. En concreto, los retratos de los evangelistas que ven aquí se habían utilizado en una Biblia. De una Biblia de 1583 pasan a un oficio de 1600-1601. No es que se utilicen se redibujen las estampas. No, es que la misma plancha que se había estampado para un libro se estampa para el otro. Eso sí, siempre se introducen pequeños cambios. Aquí, no sé si lo pueden ver, estaba firmado en el original y lo que hacen es pulen la plancha, las planchas, ¿no?, se podían de alguna manera ir alterando para que en el nuevo oficio ya no aparezcan firmados porque ninguna estampa estaba firmada. Bueno, como les decía, el oficio de 1600-1601 es el precedente del que nos va a interesar a nosotros y el oficio, el primero de ellos, si bien ejemplifica ese procedimiento de reutilizar imágenes, tiene características que lo convierten en un ejemplar excepcional. Es tremendamente suntuoso. Y ello se explica por quiénes fueron los comitentes de este oficio, los archiduques Alberto e Isabela Clara Eugenia, que querían a través de él conmemorar su matrimonio y también poner su reinado al servicio de la Virgen María. Y eso se nos dice en la introducción del oficio. Y uno de los ejemplos de esta suntuosidad es el elevadísimo número de imágenes que tiene. Incluye 41 ilustraciones a toda página. Para que se hagan una idea, lo normal en estos libros eran 17 o 18, y aquí pasamos a 41. Y aparte, bueno, también la tipografía, ¿no?, son letras muy, muy grandes. Respecto a estas estampas, bueno, aquí ven varios de los ejemplos, se hacen 41, son en total, 38 son nuevas, son planchas nuevas porque nuevas se habían reutilizado anteriormente. Y el encargado de hacer estas planchas nuevas es el taller de Teodor Gal, que le pagan de media 18 florines por plancha y a mayores, si proporcionaba el cobre, la plancha o el dibujo, le pagaban un poquito más, entre 20 o 24 florines. ¿Qué quiere eso decir? Que no todos los dibujos, no todos los diseños son invención suya, sino que algunos se van a basar en grabados anteriores. La plancha ahora sí que es nueva, no es que se vaya a seguir estampando planchas anteriores, pero se abren nuevas planchas conforme a modelos anteriores. Por ejemplo, lo que es el abrazo ante la Puerta Dorada, se utiliza una serie anterior dedicada a la vida de la Virgen que se había ya impreso en el año 1589.
O para la escena en la que María es conducida al cielo por Cristo, si se fijan, se está utilizando la zona central de uno de los grabados de las imágenes de la historia evangélica que ya se puso en relación precisamente con este coro. Entonces, no es que se utilizara aquí las imágenes de la historia evangélica, es que hubo un intermediario, una estampa en el medio que copió este grabado y que luego se utilizó aquí. Y estos son otros dos ejemplos, ¿no? También que no solamente las estampas circulaban en series, se hacían estampas sueltas. La visitación o la huida de Egipto, que lo que es la invención, es decir, quien hizo el diseño es Stradanus, aunque los grabadores fueron otros, fue el propio Teodor Gal y Adrián Collaert. Si se fijan, estas estampas están invertidas, es decir, para ver que realmente no están copiando lo mismo, tenemos que darle la vuelta. ¿Por qué? Porque cuando lo que se copia para abrir una nueva plancha es un dibujo, se copia en el mismo sentido en que está el grabado. Cuando ese dibujo se pasa a una plancha y luego la plancha se estampa, se invierte especularmente. ¿Por qué a veces no se da esa inversión? Porque a veces lo que copiaban no era el grabado, era la propia plancha, la matriz de cobre. Entonces, como copiaba ya en el sentido de la plancha, cuando imprimimos tenemos el mismo resultado. Llegamos ya al fin al oficio del año 1609, en el cual se reaprovechan hasta 31 planchas del oficio anterior, ¿no? Precisamente estos dos últimos ejemplos que les puse, la visitación y la huida de Egipto, pues venían ya de esas planchas anteriores. Y se abren 26 planchas nuevas, con lo cual aún este volumen es más rico en ilustraciones que en el caso anterior. Y aunque esas planchas se abran nuevamente, la inspiración en parte sigue viniendo de grabados anteriores y curiosamente se usan algunas de las fuentes que ya había utilizado el oficio anterior para abrir sus nuevas planchas. Por ejemplo, ahora para lo que es el entierro de la Virgen se utiliza un grabado de las imágenes de la historia evangélica y lo que es para la presentación de María en el templo se utiliza esa serie que ya habíamos visto también grabada por Stradanus. Precisamente estos temas nuevos, estas planchas nuevas que se hacen ahora, nos permiten saber que, porque difieren, ¿no?, la manera de representar estos temas, que el libro que se utilizó aquí, en la sillería de San Martín Pinario, y ya les aviso que casi todas las escenas de las que voy a hablar son las que están en esta parte de aquí. Los de ahí los voy a tratar menos. Pues que la fuente que se siguió es el oficio de 1609 y no el oficio anterior. Es cierto que las estampas de 1609 se reaprovecharon tal cual para la edición de 1622 y también es verdad que algunas veces estas estampas circulaban sueltas. Los impresores no solo vendían en los libros, sino que las hacían circular como hojas independientes. Pero aquí tenemos ya uno de los elementos de la modernidad de esta sillería de coro. Como mucho copia estampas hechas 30 años antes. Es decir, en 30 años, ¿no?, estampas que se habían publicado en Amberes, las teníamos ya aquí y las estaban copiando, ¿no? Y estamos en el siglo XVII. Como ya les anuncié al principio, ¿no?, son 24 las estampas que se están copiando aquí y la literalidad es similar a la que ya se había manifestado en la vida de San Benito respecto a la vita que se había impreso en Roma. Voy a ir comentando, ¿no?, insisto, no todas ellas, solo una parte, para que vean tanto la mímesis en muchos aspectos, ¿no?, la literalidad es casi total, pero al mismo tiempo como hay guiños tanto a la nueva época, estamos ya en el segundo tercio del XVII, como incluso el espacio en el que nos encontramos. Y también nos va a permitir ver algunas malinterpretaciones. Esto es muy habitual. Cuando se copia de una estampa, como hay veces que no entienden todos los motivos, se introducen errores. Y si nos enfrentamos a la obra final, no somos capaces de explicar el porqué de esos significados y a veces se debe sencillamente a una malinterpretación de la fuente de partida. Bueno, empezando, que es precisamente la primera, ¿no?, con el árbol de Jesé, aquí la mímesis, como pueden ver, es prácticamente total. En el caso de que ya nos vamos a la siguiente parte, ahí donde hay la ruptura, ¿no?, respecto a las escaleras, tenemos el nacimiento de María. Aquí los cambios son muy pocos. Tenemos, por ejemplo, la posición en la que se coloca la Virgen, lo que en el origen era una silla, pero esa silla estaba cortada por el marco del grabado, se reconvierte en una mesa baja, la jofaina que estaba en el suelo pues se mueve para encima de esta mesa y fíjense que el espejo que tenemos al fondo cambia un poco el marco respecto al grabado original. Ahora el marco es más barroco.
si se fijan, ¿no? Tienen tanto esa forma de las volutas como por los laterales. Lo que les decía antes, el punto de partida de estas estampas ya no es 1609, esta se basaba en una estampa anterior de finales del XVI. Entonces, le están actualizando en vocabulario barroco estampas que serían clasicistas o manieristas. Y les llamo ya la atención, porque voy a insistir un poquito más adelante, fíjense que lo que es esta especie de armario, aquí introduce ya como esta especie de un mayor resalte, que vamos a hablar de él más adelante. En el caso de la presentación de María en el templo, tanto lo que es la composición como los personajes generales son los mismos, ¿no? Incluso se acude a detalles como las gafas que lleva el acólito, llegan a copiar esos elementos, pero se introducen pequeñas modificaciones. Por ejemplo, hay dos figuras, esas dos mujeres, que no estaban en el grabado original. Esto pasa muchas veces, las estampas suelen tener un desarrollo vertical y a veces los soportes en los que se copian tienen un desarrollo más horizontal. Entonces es necesario meter, ¿no?, a personajes secundarios que nos rellenen el espacio. Y también cambia lo que es, perdón, que pensé que lo tenía marcado, si se fijan la escenografía del fondo, esas arquitecturas, ya en su momento Rosén de Valdés proponía, ¿no?, que en el relieve lo que podemos ver es el aspecto que por esas fechas ofrecería la catedral compostelana y la pequeña capilla de Santa María de Corticela, unida más tarde a la basílica y donde había tenido su origen la fundación de Pinario, vistas desde el monasterio, ¿no? Entonces nos encontramos ciertos guiños que nos empiezan a decir que aunque estemos copiando estampas hechas en Amberes, nos lo están ubicando en este espacio. Por lo que respecta a estos dos relieves que representan a la izquierda María haciendo voto de virginidad y a la derecha la educación en el templo, también a veces las estampas son muy útiles por esto. No se lo marqué, pero aquí tienen escrito el tema que se representa en cada una de ellas, ¿no? Y nos permite entonces identificarlo sin ningún género de dudas. Si se fijan, lo que han hecho es partir un grabado en dos para conformar dos relieves diferentes. En el caso de la María haciendo voto de virginidad, fíjense que mantiene lo que es la estructura general de esos dos arcos, ¿no?, con la columna al medio, pero hay que rellenar más espacio. Se incorpora la Santísima Trinidad y proliferan los ángeles. Y en esta proliferación de ángeles, pues cometemos un pequeño error. En el grabado de partida, esto es el Arca de la Alianza. Según describe la Biblia, la tapa de encima, que se llama propiciatorio, tiene a dos querubines enfrentados. A Mateo de Prado le debió de parecer poco y lo que hizo fue añadir un tercer angelote aquí, cuando en el arca pues solamente había dos. Y fíjense también aquí en este resalte que hay en el basamento de la columna y que no aparece aquí. En muchas de las estampas, lo que es la decoración de estos elementos es lisa y aquí Mateo de Prado le va a incorporar este tipo de resaltes. Este en concreto es de punta de diamante. Realmente esto no es vocabulario barroco, es un vocabulario que se populariza en el segundo tercio del XVI de la mano de Serlio. Pero fíjense que en la cenefa que hay por debajo de la vida de San Benito tenemos ese mismo tipo de resaltes. Debajo de los santos pasa lo mismo. En los escalones de subida al piso alto también. E incluso en las pinturas que tenemos arriba en la bóveda, ven que es el mismo tipo de repertorio ornamental. Entonces, lo mismo, modernidad. Estamos actualizando unas estampas samberinas al marco en el que nos encontramos. En el caso de la educación de María en el templo, aquí sí que se mantiene el murete que en origen dividía las dos escenas y que ahora ha perdido su razón de ser, pero lo mantienen, y se incorpora aquí sí ya vocabulario más propiamente barroco que en el grabado no estaba. Fíjense que sobre la puerta hay un frontón partido y es más, le colocan una gran tarja partiendo ese frontón, y que incluso el vano tiene unos acodamientos en el marco que va a desarrollar, ¿no?, ampliamente el barroco posterior. Quizá lo más llamativo de esta escena es esa especie de dosel que incorporan, ¿no?, y que si no conocemos el grabado de partida no tiene sentido. ¿Qué pinta un dosel aquí detrás de estas figuras? Es que en origen había una segunda escena detrás. Es la propia Virgen María que está rezando arrodillada, ¿no?, delante de su lecho. Los lechos sí tienen doseles encima. Entonces, es un ejemplo de estas incongruencias que si no conocemos el punto de partida nos cuesta entender. En el caso de los desposorios de María y San José, lo que es los personajes son los mismos y
uno de los cambios que introducen es la corona de María. Lo que en el grabado era el halo, aquí ahora tenemos una corona. Esto tiene que ver con lo que nos explicaba Begoña antes, los condicionantes del medio. En una talla, en un relieve, es mucho más fácil tallar una corona que no un halo de luz. Entonces, la manera de caracterizarla como reina, ¿no?, en este caso, es colocándole la corona. De hecho, en la Anunciación, si se fijan, también Mateo de Prado prescinde de esa aureola que tenía en la estampa de partida. Fíjense, otra vez, ¿no?, estos elementos decorativos que no teníamos en el grabado de partida, y aquí el resto de elementos son iguales, las posturas son iguales, y nos permite, por ejemplo, reconstruir la postura que inicialmente debieron de tener estas imágenes, que a día de hoy se ha perdido, ¿no? Pues el ángel Gabriel debía de estar bendiciendo y María llevándose la mano izquierda al pecho en señal de aceptación, ¿no?, que es su postura tradicional para las anunciaciones. En el caso de la visitación, lo mismo, ¿no? El escenario en esencia es el mismo, los personajes también, pero tenemos un pequeño cambio. Fíjense que aquí vemos marcada lo que es la clave del arco, y luego cuando salgan y pasen por el claustro, fíjense en las claves de arco que tenemos aquí, en el claustro barroco, que es del año 1626. Esto lo estamos haciendo en 1639 y es exactamente el mismo tipo de voluta. Y viene la duda, ¿por qué motivo aquí no tenemos clave? Tendríamos que verla porque estamos viendo la mitad del arco. Pues no la tenemos porque en el grabado de partida la columna estaba más lateralizada, estaba un poquito más hacia un lado y tapaba la mitad del arco. Entonces, cuando esta escena se lleva al relieve, no se copia la clave porque tampoco estaba en la estampa de partida. Por lo que respecta al censo de Belén, también se mantienen los elementos principales, pero hay otro cambio importante, y es que, si se fijan, se está suprimiendo en la obra final escenas, episodios que aparecían al fondo y que no hablaban de personajes distintos, son los propios María y José en distintos episodios, en distintas escenas. ¿Qué implica este cambio? Es otra actualización barroco. Pasamos de una concepción manierista de la imagen, en donde sí que se hacían convivir dentro de un mismo marco distintos episodios que tenían lugar en distintos momentos cronológicos, a una concepción barroca de la imagen, que opta por la unidad, por presentarnos el momento principal. Y bueno, nuevamente con la ayuda del grabado le podemos restaurar la cabeza perdida a San José. En el caso del relieve, que este es el que tenemos al fondo, justo en el medio, que representa a la Inmaculada Concepción, aquí el cambio principal tiene que ver con el tipo iconográfico de la Virgen María. Si se fijan, aquí lo que se está utilizando es el tipo de Inmaculada que codifica Gregorio Fernández. No, Gregorio Fernández en la exposición tiene varias esculturas dedicadas a él. Es la Virgen María con las manos juntas en oración y el cabello y el manto cayéndole simétrico a ambos lados. Lo que se mantiene tal cual es la mandorla con motivos de procedencia bíblica que la tradición ha asimilado con la Virgen María. ¿Por qué es importante tener la fuente en estos momentos? Pues nuevamente porque tenemos un textito. Aquí nos identifican claramente cuál es cada uno de estos motivos, ¿no? Que, por ejemplo, este de aquí, que podríamos tener duda, perdón, creo que pasé muy rápido, la anterior, quería ir, aquí, que esto es el espejo sin mancha, o que este de aquí, que en su momento había sido interpretado como la zarza ardiente, ¿no?, que podría parecerlo, en realidad quería representar el acueducto del paraíso. Entonces, nos da clave para interpretar mejor nuestra obra. En el caso de la matanza de los inocentes, la composición general es lo mismo y pasa igual que en casos anteriores. El relieve es más ancho, entonces separamos más las imágenes y tenemos, perdón, que pensé que estaba marcado, incorporar algunas figuras en la zona central para ocupar una mayor cantidad de soporte. Y ya como último ejemplo de esta serie, fíjense que en lo que es la coronación de María, el esquema vuelve a ser el mismo, a la paloma del Espíritu Santo le damos mucho más protagonismo, y que lo que vuelve a cambiar es el tipo iconográfico de María, que vuelve a acudir al modelo codificado por Gregorio Fernández. ¿Y qué es lo que ocurre con los restantes paneles, ¿no? Las 11 imágenes que no tienen su relación, su explicación en el oficio? Pues hasta ahora las hemos ido vinculando con estampas sueltas.
de tal manera que en el fondo Mateo de Prado hace lo mismo que hacía Plantino, ¿no? Este mix and match lo que hace es buscar aquellas escenas que se adecúan a su discurso y que no tienen correspondencia en el oficio. Así, por ejemplo, y como ya señaló Rosende, la aparición de Cristo resucitado a María se inspira muy fielmente en las imágenes de la historia evangélica. La piedad de Gregorio Fernández, igual que la Asunción, la piedad de Mateo de Prado, igual que la Asunción que veíamos antes, se debe de inspirar en composiciones de Gregorio Fernández y se siguen utilizando pues, otras series dedicadas a la vida de María. Por ejemplo, estos son los dos que están aquí, que es el anuncio a San Joaquín o el rechazo, ¿no?, de la ofrenda en el templo. Claro, ¿utilizó Mateo de Prado estas estampas sueltas o hubo un libro que las aglutinase y que actuó, ¿no?, como hilo conductor y que no hemos descubierto? Pues de momento no lo podemos saber. En esta misma línea sería el anuncio a los pastores. Aquí lo único que cambia es que se incorpora esa figura central. Y el último ejemplo destacado es este de aquí, que en el relieve, ¿no?, dentro de la lógica de esta sillería, lo que representa es a la Sagrada Familia en Egipto, después de la huida a Egipto. Lo curioso es que se está basando en esta estampa inventada por Sustris y grabada por Sadeler I, que se ve la correspondencia, ¿no?, si la invertimos, que sí que es cierto que es muy habitual representar este pasaje, ¿no?, del destierro en Egipto a través de este tipo de temas, como María, que le está dando de comer al niño Jesús, San José, que está al fondo aquí trabajando, o los ángeles que están colaborando. Lo que ya no es tan habitual es encontrar a un niño llevando un corderito, porque este niño con este corderito, lógicamente, es San Juan Bautista. Y es que el grabado de partida no representaba la huida a Egipto, sino que es la Sagrada Familia colocada delante de la iglesia de San Miguel de Múnich, que era la iglesia de los jesuitas, en el momento en el que estaba en construcción. Claro, si los benedictinos de aquí sabían que estaban incorporando una iglesia jesuítica, pues es algo que nunca vamos a poder saber. Igual que no podremos saber, ¿no?, pero sí que podemos conjeturar por qué motivo se escogen las imágenes de un oficio para una sillería de coro. A lo largo de la presentación hemos visto que serios con la vida de María había muchas. Ya solo las imágenes de la historia evangélica ofrecían 153 estampas, muchas protagonizadas por María. Entonces, creo que quizá no es casual que aquí se escojan las imágenes de un oficio. Piensen que el coro es el lugar donde los monjes se reunían para rezarlo, los vivos, pero también los muertos. Debajo de la tarima se descubrió un osario. Entonces, quizá aquí no solamente se quería tallar la vida de María, se quería hacer un oficio de María, en una especie de oración perpetua a ella. En este sentido, no está de más recordar que San Buenaventura ya decía que el fuego de la devoción debe ser protegido por la oración perpetua. Sería la oración que los monjes de San Martín harían a través de los ejemplares de la sillería de coro. Y ya solo para acabar, que sepan, ¿no?, si quieren en algún momento ver las correspondencias en esta web, apes.es, hay un apartado dedicado a la sillería de coro donde pueden ir viendo, ¿no?, las correspondencias respecto al oficio de 1609. Muchísimas gracias.